¿Allá pasaste, Hidra, por ti? Pagó Hidra. La quinta vez. Es que cuando yo daba la clase de Magalí te venía y después... Es mucha dosis, brother. Con ganas no fue, no con más. Claro, pero viste, ¿no? Los ejercicios que resolvía. Con puertas de mierda. Están cagados los de... Ya. Primera pregunta, ¿qué es el límite de contracción? ¿Ya? El límite de contracción es el estado medido en porcentaje de agua porcentaje de humedad, ¿ya? Que me separa la consistencia sólida de la consistencia semisólida. ¿Ya? Dicho de otra manera, con un gráfico, suelo sólido, suelo semisólido, y esta recta de aquí es mi porcentaje de humedad. Si mi porcentaje de humedad es 0, sigo en estado sólido. Si mi porcentaje de humedad es 3, sigo en estado sólido. Y aquí voy a tener mi límite de contracción, que va a ser, pongámosle 7.8, 81%. ¿Ya? Entonces yo puedo ir tendiendo a 4, a 5, a 6, a 7 y sigo en un estado sólido. Cuando llego a 7,81 estoy en el límite de contracción. Sigo en un estado sólido. Llego a 7,82, ya estoy en un estado semisólido. Entonces el límite de contracción es el estado medido en porcentaje de humedad, o sea, el porcentaje es el porcentaje de humedad que me separa la consistencia de un suelo sólido a un suelo semisólido. Esa es la respuesta. ¿Se entendió, no? Entonces podemos cambiarlo porque el valor numérico, ¿no? Podemos decir acá, ¿no? Es el valor numérico medido en porcentaje de humedad que separa la consistencia sólida de la consistencia semisólida, y ese grafiquito. Bien. Primera pregunta resolvida. Pregunta número 2. ¿Qué me dice la 2? Dice, ¿en qué se basa el método de la hidrometría? Quiero aclarar de que estoy hablando con mis palabras para que ustedes me entiendan, ¿no? No voy a poner tal cual en su examen como yo les enseño. Simplemente les recomiendo que lean y con lo que yo les enseño refuercen y entiendan el concepto de mejor forma, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir que un hormigón armado es cemento, arena, agua y fierro, que decir es la mezcla consistente entre partes de cemento, arena, agua, con cierta cantidad de barras de acero. ¿Cuál está mejor? La última respuesta, ¿no? Entonces yo les recomiendo que ustedes investiguen y con esto ya se van guiando cómo decir su respuesta. ¿Ya? Siempre. ¿En qué se basa el método de la hidrometría? Se basa en determinar el diámetro de las partículas.
de las partículas de arcilla y limo. En paréntesis, porcentaje que pasa el tamiz número 2. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, eso de qué se trata, ¿no? ¿Y en qué se basa? ¿Ya? Se basa en la ley, a ver, movimiento newtoniano. Se basa en el movimiento browniano. Brownie. ¿Ya? Definido por Charles Brown. Solo un negro. ¿Ya? ¿Qué me dice el movimiento browniano? Si yo agarro este marcador, lo lanzo y lo agarro, obedece la ley de Newton. ¿Qué quiere decir? Cae una manzana, cae cualquier objeto a cierta velocidad debido a la aceleración gravitatoria, ¿no? Porque tiene una masa, una gravedad, llega a tener un peso. ¿Qué pasa con el movimiento de Charles Brown? ¿Han ido en una camioneta a 50, 60 kilómetros por hora en un camino de tierra seco? ¿Alguna vez? Sí. ¿Qué pasa? Miran atrás, el polvo se levanta y tarda en asentarse. ¿Se han dado cuenta de eso? Normalmente cuando están en el campo. ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Ya? Entonces, Charles Brown definió el movimiento browniano. El movimiento browniano. ¿En qué se consiste ese movimiento? Se dice que las partículas finas tardan más tiempo en asentarse debido a la poca masa, a la poca cantidad de masa que tiene. Coma, mientras más ligeras sean estas partículas, mientras más ligeras sean estas partículas, más tiempo tardarán en asentarse. Va por ahí la idea. El método de la hidrometría consiste en evaluar todo el material que pasa al tamiz número 200, que son limos y arcilla, remojarlo en una probeta de hidrómetro con agua de arriba y ver cuánto tiempo tarda en caer esas partículas. Entonces se están midiendo se trabaja con un fluido especial y con otros equipos, ¿no? Pero se basa en el movimiento browniano. ¿En qué se basa? En el movimiento browniano, definido por Charles Brown. Se dice que las partículas más finas tardan más tiempo en asentar. Si tarda un poco tiempo, movimiento newtoniano. Si tarda menos, movimiento browniano. Si es muy fina la partícula, va a tardar más en asentarse. Entonces vos tenés que cronometrar el tiempo que tarda en asentarse al suelo, ¿ya? En eso se basa el método de la hidrometría. ¿Se entendió? Sí. Bien. Pregunta número 3. ¿Qué? Está loco esto. Sáquenlo. Está con sueño. ¿Quién edita la pregunta 3? Con coro, por favor. Es un suelo característico. No me la sé. Siguiente. Ay. Chiquita. Chiquita. Cinética, la prueba de penetración está
¿En forma qué? ¿Cuál? SPT. Quizás en el examen la otra pregunta, ¿no? Explique el SPT. Esa respuesta es larga. El método SPT consiste, el método del SPT Penetration. consiste en colocar un trípode en el punto de estudio. En colocar un trípode gigante en el punto de estudio. Ujú. Golpes. El cual Napoleón. sostiene Un martillo. un martillo metálico Pesadísimo. Este martillo tiene un peso 45.54 kilogramos. De fierro puro. El método consiste en colocar tubos Shelby, ¿ya? Esto aquí se llama tubo Shelby. Thomas Shelby. ¿Ya? E ir hincándolo a golpes metro por metro. Jalás el martillo y soltar, y este va golpeando y esto se va a ir clavando en el suelo. E ir hincando, ¿no? Método de hincamiento. Ir hincando a golpes el tubo Shelby. Este es el tubo Shelby. El tubo Shelby, metro por metro. Mucho. Anotar el número de golpes. 10 golpes. Se anota el número de golpes. Mucho reventón que hay por allá, ¿no? A los que penetra, no metro, a los que penetra 30 centímetros. ¿Ya? A los que penetra 30 centímetros del tubo, coma, se retira el tubo y se extrae la muestra de suelo. Entonces, el método de SPT es un método de sondeo de suelos. ¿Ya? Es un método de sondeo de suelos que me determina esto de aquí se llama tensión del suelo. Coma. Me extrae muestra de suelo. Y de suelo, la cual utilizo para determinar
el perfil de suelo. Eso es el método de SPT. Agarras un trípode, pones 3 camas, empiezan a jalar, pum, soltar el martillo, jalar y eso va clavando. Luego, con llave y apalancando sacas esto. De aquí lo abrís, es un tubo así, que se abre en dos. ¿Ya? Y extraemos porciones de muestra de suelo. Los primeros 30 centímetros se rechazan y el parte del medio, ¿ya? Identificar el suelo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el sondeo con barreno? En obra no se hace eso, se hace este método. ¿Por qué? Porque este método de sondeo me determina la tensión de suelo. La tensión de suelo es la cantidad de fuerza en masa que aguanta el suelo respecto a un área de 1 centímetro cuadrado. Entonces, con ese valor de la tensión de suelo vos podés determinar el tamaño de tu zapata, ¿no? Si es muy ancho, si es muy corto. Si la tensión de suelo es buena, la zapata la puedes hacer más chica. Si la tensión de suelo es mala, la tenés que hacer más ancha, ¿no? Porque si la tensión es blanda y le metes una zapata chiquita, no va a ser lo mismo que yo lo empuje así a que yo lo empuje así. Al ser una menor área va a ser una mayor presión, ¿entienden? No es lo mismo que yo haga esto a que yo haga esto y se hunda. Se hunde el suelo, se hunde y se hunden las zapatas y se va a la chingada la estructura. Lo que pasó en el Málaga, ¿no? Entonces, el peso del martillo es estándar, 45.54 kilogramos, ¿ya? Y tenés un rango de número de golpes, o sea, si pasás cierta cantidad de golpes, se rechaza el suelo y todo, pero eso lo van a ver esos los dos a fondo. ¿De qué altura más o menos se le suelta él? Una altura estándar. No me acuerdo. ¿Para qué te voy a mentir? Creo que es 1.5 metros. 1.50. Por ahí. ¿Ya? Pero Es pesadísimo. eso es el método del SPT. Hacer ¿Ya? todos los músculos. Pregunta de número una 5. sola ¿Qué vez. dice? Explica qué significa los símbolos A, -2, -4, entre paréntesis 0. Ya. Le voy a explicar aquí nomás. En una clasificación no suena. ¿Qué significa A-2? Entre paréntesis 0. ¿Ya? Todo esto, ¿ya? Me indica el grupo de suelo. Están escogiendo a la reina por grito. Y este Una me bulla indica para tal. el índice de grupo. Tan anchuta la industrial. Este es el grupo del suelo. Así es. Este es el grupo del suelo. ¿Ya? Este de aquí es el subgrupo. Y este de aquí es el índice de grupo. ¿Ya? Grupo, subgrupo, índice de grupo. ¿Para qué me sirve? Para determinar el tipo de suelo. Si el tipo de suelo empieza con A1, A2 son suelos granulares, son suelos buenos para construcción. Si se va pegando más al A3, son arena. El A4 es el suelo más común en Santa Cruz, que hay en casi todos los lados, que es mezcla de arena con limo, ¿no? Del A4 para abajo son arcilla. A5, A6, A7 ese suelo no sirve para nada, ¿ya? Y si yo tengo el índice de grupo, me dice la calidad, ¿no? Si usted ve el índice de grupo 0, usted es de los mejores suelos. Si es el grupo 7, está en séptima calidad, ¿no? Mientras mayor sea el índice de grupo, más pele es el suelo, ¿no? Entonces yo puedo decir A4, digamos, ¿ya? Yo soy un suelo A4, soy un suelo chino, digamos, ¿no? Vos querés chino de primera, chino de segunda, chino mandarín. ¿Me entienden, no? El índice de grupo me dice la calidad de ese tipo de clasificación de suelo, ¿ya?
¿Ya? ¿Cuáles son los suelos que son buenos para la construcción? Del A2, del A1 al A3 son excelentes. El A4 es normal. Del A5 para abajo son suelos malos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos con la sexta pregunta. Voy a borrar esto. Del A1 la 3. ¿Qué dice? La otra pregunta. La 6. La 6 dice, indique cada uno de los términos del radio de influencia según C-Chart. No lo sé. ¿Para qué? Eso ni lo he escuchado en mi vida. La 6 no me la sé. La 7. Menos a A5. A7 es, indique los factores que influyen en la capilaridad. ¿Ya? Esa pregunta es de suelo 3, pero ya. Facilísimo, eso lo han visto en hidráulica. Menos a 7 es vale. Factores La 7 es, indique los factores que influyen en la capilaridad. en la capilaridad. Primero que nada, la capilaridad es un fenómeno que ustedes han visto en hidráulica que se da en los tubos de ensayo, ¿no? La capilaridad se puede caracterizar por esto, ¿ya? Que el agua se adhiere a las paredes y esto se le llama menisco. Nosotros no vamos a meterle tubo debajo del suelo para ver los meniscos, pero entre las partículas de grava y las partículas de arena hay pequeños espacios, ¿correcto? Y dentro de esos espacios el agua va ascendiendo. Y a eso yo denomino la capilaridad en suelo. Entonces, ¿cuál es el factor que influye en esto? Me va a influir el tipo de material, el tamaño, ¿ya? Me va a influir también, ¿qué se llama? Si el suelo es arenoso, la arena, bueno, qué tipo de material, ¿no? La abertura, que existe, ¿ya? Y el nivel freático. Respondido. Pregunta.